La paz del Señor sea sobre tu casa y sobre toda tu familia. Seas bienvenido a este tiempo para poder estudiar juntos la palabra del Señor. Acompáñame por favor a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Continuamos estudiando esta serie, las promesas de Dios, que Dios siempre cumple sus promesas. Y es algo que debemos tenerlo muy presente en todos los días de nuestras vidas. Amén. Dice así la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, amén. Padre bueno, Dios eterno, en el nombre de Jesús, te agradecemos por ese tiempo que nos das, Señor, de poder estudiar, Señor, tu palabra, escudriñarla, mi Dios, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien en cada mensaje, Señor, nos lleve a toda verdad, nos lleve, Señor, por buen el camino eterno, Señor, y te pido que este tiempo, Señor, hables a nuestras vidas, Señor, y nos levantes y nos consueles, en el nombre de Jesús. Amén. Dijimos que esta serie de lo que tiene. Por eso que en el tiempo de Pedro muchos decían, bueno, parece que Dios retarda su promesa, dijo que ya volvería y no vuelve, ya pasó tiempo. Y Pedro ahí de parte de Dios les decía, Dios no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para que todos procedan al arrepentimiento y ninguno se pierda, ninguno perezca. Por eso que debemos entender la soberanía de Dios, la paciencia de Dios y en medio de todo aferrarnos, amén, a la esperanza, amén, y no diezmar el dolor, sino esperar gozosos que el Señor también cumple sus promesas. Y Él es fiel, amén, Él es el fiel y verdadero, Cristo, amén. Y todas las promesas sabemos que tienen cumplimiento en Jesucristo, amén, que es el resplandor de la gloria de Dios. Y hoy vamos a ver una promesa, amén, en la cual está en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, verso 17, una nueva vida en Cristo, amén. Dice así la palabra de Dios, 2 Corintios 5, 17. Vamos a buscarlo. Si lo tienes ahí, me acompañas, amén. Dice así la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Wow, mire, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. En otra versión dice, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Dios prometió una nueva vida en Cristo, es decir, que la salvación, cuando Cristo ya está en nosotros y es obra solamente del Espíritu Santo, así como obró en María y le dijo a aquel ángel mensajero de parte de Dios que el Espíritu Santo te hará sombra, amén, de la misma manera, es decir, ahí no interviene voluntad humana, sangre, es decir, solamente obra de Dios por su Espíritu. Y es de esa misma manera como en cada uno de nosotros también Dios hace su obra, que es solamente obra del Espíritu Santo. Por eso que la salvación llega a ser el comienzo de una nueva existencia, es decir, que desde ahí para adelante inicia el propósito de Dios para nosotros hasta la eternidad. Todos somos creación de Dios, pero cuando Dios hace una segunda creación, es decir, cuando dice como, y aquí Pablo de parte de Dios está haciendo y usando un ejemplo análogo de la creación, cuando Dios dijo, hágase la luz y fue hecha la luz. Es decir, que de la misma manera, cuando en nosotros, dice el apóstol Pablo, que Cristo resplandeció en nuestros corazones, está usando también esa analogía de la creación de los 7 días, que de la misma manera Dios obró en nosotros cuando el Espíritu Santo hizo la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento, amén, y ese nuevo ser que es Cristo en nosotros, el hombre nuevo, ahora mora en nosotros. Desde ahí ya somos hijos de Dios. Por eso que no depende de quien corre ni de quien quiere, sino de Dios
quien tiene misericordia, y a los que predestinó y a los que Dios eligió, a ellos justificó, a ellos glorificó. Amén. A ellos amén, hizo la obra y para con ellos, para con los hijos de Dios, dice que todas las cosas ayudan a bien, porque todo ayuda para que pueda Cristo ser formado. El Hijo de Dios, amén, pueda ser formado en nuestras vidas. Amén. Entonces, ahí Pablo está usando un ejemplo análogo de resplandecer en nuestros corazones. Y Dios, cuando por la obra de su Espíritu hace esa obra de nacimiento en nosotros, entonces Dios es quien ordena, amén, que se haga la luz, amén. Dios ordena que se haga la luz y desde ese momento que Cristo está en nosotros ya empieza la nueva creación, amén. Por eso que en el original y en otra versión dice que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Entonces, así como Dios en su soberanía acabó en el día séptimo la obra que posó en el día séptimo de toda la obra que hizo, vemos que lo que Dios empezó también lo terminó. Y al final de la creación vemos que Dios mostró satisfacción por lo que hizo. A ver, amén. Por eso que de la misma manera podemos ver en Filipenses 1:6 que dice que la obra que Dios comenzó en nosotros será fiel y justo en perfeccionarlo hasta su venida. Amén. Entonces Dios, cuando ya nosotros nacemos de nuevo, amén, nos pone una relación correcta para con Dios. Amén. Y todo esto lo decimos no porque dice una denominación o porque lo dice un adoctrinamiento, postura, sino es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el misterio revelado por el Espíritu Santo. Amén. En esos tiempos ya estaba siendo revelado y aún en estos tiempos esta revelación está siendo más fuerte. Amén. Porque Dios quiere que entendamos todo esto, amén. No se trata de una casta, no se trata de una raza, no se trata de una postura, una posición, no se trata de una nacionalidad. Se trata de que Dios, a quien eligió, a quien predestinó, a quien pues en su soberanía quiso, pues lo llamó a ser hijo de Dios, amén. Y siempre va a haber, claro, ese hombre nuevo, pero también esa vieja naturaleza, el hombre viejo, ¿no? Pero quien debe primar más, amén, debe ser el hombre nuevo, es decir, mostrar el fruto del Espíritu, amén, para no caer en tentación. Por algo el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos, oren y velen para que no entren en tentación, porque la carne es débil, ¿no? Pero el Espíritu está dispuesto, amén. Entonces cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas, una nueva creación, y dijimos que desde ahí es donde empieza a contar ya el sentido de nuestras vidas. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando el hijo pródigo regresa del mundo? El padre le da un anillo que era una señal de responsabilidad, de mayordomía, ¿sí? Como diciendo, ahora vas a trabajar para mí, ahora en otras palabras hay que ser responsables, ¿no? Ya no pensar en lo que dejaste atrás. Pero ahí en esa parábola del hijo pródigo dice que aquel muchacho dice que volvió en sí y dijo, yo iré a casa de mi padre. Y esa frase, volver en sí, denota, amén, cuando el Espíritu Santo hace nacer a una persona, es decir, le hace reflexionar. Porque el ser humano siempre está de continuo al mal, siempre va a querer hacer el mal. Pero ahí, cuando alguien vuelve en sí, dice, me arrepiento. Es decir, tengo un padre, voy a volver. Es decir, solamente puede llamar a alguien a Jesús Señor si solamente es por obra del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Entonces, ahí ya puedes notar que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Si todavía hay dudas en tu vida, ¿no? Entonces ahí este hijo vuelve en sí y reflexiona. El hombre siempre está muerto en sus delitos y pecados, va continuo, ¿sí?, al mal, pero ahí es donde Cristo y el sentir, es decir, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo pone en nosotros, nos convence de pecado, justicia y juicio y podemos venir al arrepentimiento. Amén. Y por eso Dios quiere, amén, tener hijos. No, Dios no tiene nietos y eso es algo que debemos tomar muy en cuenta. Entonces, cuando nacemos de nuevo, la simiente santa que es Cristo, amén, está en nosotros, pues ya está en nosotros. Y pues dice que esa simiente, ese hombre nuevo, no miente porque es perfecto, pero sí el hombre viejo todavía está en nosotros, porque es esa naturaleza adámica que arrastramos
¿ya? De Adán. Entonces, hay luchas, claro que sí, por mentir. El pecado no se va, por eso Pablo mismo decía, ¿qué haré con este cuerpo de muerte? ¿No? Es decir, hago lo que quiero, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso lo hago porque es el pecado que mora en mí. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que me ha librado del pecado, del poder del pecado y de la muerte. Amén. Entonces el pecado no se va, el viejo hombre sigue presente, y es por eso la importancia cuando el Señor Jesús también enseñaba la parábola de las 10 vírgenes, que no debemos dormir, sino crucificar el viejo hombre con sus hechos. Ahora bien, el cristiano que se conforma a la palabra, que le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Nunca vamos a decir que yo encontré a Dios, sino que Dios te encontró a ti. Que tú buscaste a Jesús, no, sino que Jesús vino a tu encuentro. Eso es diferente. Amén. Claro que usamos palabras semánticas y está bien, pero es bueno entender, tener ese entendimiento, mejor dicho. Amén. Para comprender lo que Dios ha hecho, que nada se trata de nosotros, solamente se trata de lo que Dios en Cristo hizo por nosotros y para su gloria, ¿no? Por eso Efesios 1, 4 al 5, me gustaría leerte esta porción, por favor. Efesios 4, 1 al 5. Dice la palabra de Dios, Efesios 1, 4 al 5. Dice así la palabra de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, y en Él tuvimos herencia. Luego termina también esta porción de Efesios. Entonces dice que nos escogió en Él. No había méritos en nosotros. Amén. Y hemos sido, dice, predestinados para la adopción, ¿no? Y esa adopción es la palabra que usa Pablo en el sentido de una palabra, de un acto legal, ¿no? Cuando un adulto tomaba a un niño y pues hace mención que ahora somos hijos de Dios. Luego dice que Dios predestinó, como dice también Romanos 8, ¿no? Dios determinó. Pero luego dice, según el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió y te escogió porque quiso, para alabanza de su gloria. Por eso que no debe haber orgullo, sentirnos nosotros merecedores, o irnos a un extremo, por ejemplo, del hipercalvinismo, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es decir, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Somos nosotros salvos, amén, y por gracia, no por méritos, pero tampoco no para que hagamos lo que queramos. Y digo, otro tema, amén. Ok, entonces en Romanos 8, 29 al 30 también ahí habla, ¿no? De la justicia que es por medio de la fe. No hay nadie quien busque a Dios, y eso también está determinado. En Deuteronomio 7 también dice que lo vil y menospreciado escogió Dios, amén, como también lo dice la carta a los Corintios, amén. Entonces también dice Efesios 2 que por naturaleza éramos hijos de ira, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos dio vida. Mira, leamos este pasaje, capítulo 2 de Efesios, verso 5. Y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Puedes imaginarte la tremenda gracia y amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, que nos dio vida juntamente con Cristo. Y por Él, amén, hemos sido salvos, solamente por gracia, amén.
hemos resucitado juntamente con Él hemos muerto y con Él hemos resucitado y hemos ascendido y estamos sentados a la diestra de Dios Padre. Amén. Entonces, ahí vemos cómo cuando Dios hace su obra en nosotros, ahí empieza nuestra vida en Cristo Jesús. Por eso dice 2 Corintios 5:21, pues Dios, dice, hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Muchos dicen, no, yo quiero que en mi iglesia o yo quiero que donde me congrego haya un avivamiento, pero nunca debemos entender o juzgar los avivamientos como cultos avivados, sino por las vidas avivadas, las 24 horas del día, porque ya no vivimos nosotros, ahora Cristo vive en nosotros, aquel que dio su vida por nosotros. Puedes tener un avivamiento en tu vida cuando has entendido el gran amor que Dios hizo por ti, por Cristo, a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces en Cristo todo es hecho nuevo. Las cosas ya viejas pasaron. Por eso aquel hijo pródigo ya no pensó en lo que hizo en el pasado, dejó todo atrás. Sí, y Pablo mismo decía, yo ahora dejo todo, ¿no?, atrás y prosigo a la meta, ¿no? Voy para adelante, ¿no? Entonces Dios ahí nos amonesta que ya en Cristo todo es hecho nuevo y podemos avanzar. Amén. En Cristo ya empezamos la vida, amén, que es la que importa. Amén. Y aquí en esta tierra podemos vivir esa vida eterna que solo Dios nos ha dado a través de Cristo. La vida eterna no empieza en los cielos, cuando partamos a la presencia de Dios y estemos con Cristo, como Pablo anhelaba estar ya con Él, sino que la vida eterna empieza aquí en la tierra cuando Dios hace esa obra de nacimiento en tu vida y en mi vida y das testimonio al Espíritu, a tu Espíritu que eres hijo de Dios, puedes vivir la misma vida Zoé, es decir, la misma vida de Dios aquí en la tierra. Amén. Y esa nueva vida en Cristo es una promesa que ha estado ya desde las Escrituras, es decir, desde tiempos antiguos, que ha sido revelado por el Espíritu. Y es lo que Pablo también, de parte de Dios, decía también ahí, ese misterio revelado ahora para los gentiles, para que podamos entender. Amén. En Cristo ha sido quitado todo velo. Amén. Cristo ha derrumbado esa pared intermedia que nos dividía y de dos pueblos hizo uno, el hombre nuevo. Amén. Para alabanza de su gloria. Entonces, ahora en Cristo tienes una nueva vida, un nuevo comienzo. ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir esa nueva vida en Cristo? Pues que el Señor te ayude a través de la palabra. Amén. Padre bueno Dios, te agradecemos por ese tiempo y por tu santa palabra, Señor. A ti sea la gloria y que, Señor amado, sea una palabra, mi Dios, que nos levante, que nos consuele y nos anime, Señor. Y también constreña nuestros corazones de saber, mi Dios, ser agradecidos con lo que tú has hecho, Señor, por nosotros, Dios. Te pedimos, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, amigos, a un siervo, Señor amado, mi Dios, y este tiempo, Señor amado, mi Dios, tu palabra que ha sido recibida en su casa, Señor, tu paz se quede, Señor, en esa casa y en esa familia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.